Robert William Pickton es uno de los criminales más notorios de la historia de Canadá. Su nombre está vinculado a los horribles asesinatos de mujeres en la región de Vancouver, en Columbia Británica. Pickton, un hombre de origen humilde que vivió en una granja en las afueras de Vancouver, mantuvo su vida oculta durante años, hasta que las investigaciones finalmente descubrieron la magnitud de sus crímenes. Entre 1983 y 2002, se cree que Robert Pickton pudo haber asesinado a más de 40 mujeres, aunque fue condenado por el asesinato de 6. El caso de Robert Pickton no solo se destaca por la brutalidad de sus crímenes, sino también por los fallos en el sistema de justicia y las fuerzas del orden. La investigación fue criticada por su falta de eficacia en la resolución de los casos de desapariciones, especialmente de mujeres de grupos vulnerables. A lo largo de los años, las desapariciones de mujeres, muchas de ellas trabajadoras sexuales y personas con problemas de adicción, pasaron desapercibidas o fueron ignoradas por las autoridades. El caso de Pickton abrió un debate en la sociedad canadiense sobre cómo se trata a las mujeres en situaciones vulnerables, y las consecuencias de este descuido se convirtieron en una llamada de atención a la acción. Robert Pickton nació el 26 de octubre de 1949 en Port Coquitlam, una pequeña ciudad en la provincia canadiense de Columbia Británica. Sus padres, Leonard y Helen Pickton, eran agricultores que operaban una granja que se dedicaba principalmente a la cría de cerdos. La familia vivía en un terreno aislado, y la vida en la granja era dura. Las condiciones de vida eran sencillas y austeras, lo que contribuyó al aislamiento de la familia. Aunque Robert tenía 2 hermanos mayores, David y Linda, se caracterizó por una personalidad introvertida y solitaria. Los padres de Robert no eran figuras cálidas y afectuosas, y la relación entre ellos y sus hijos era distante. La madre, Helen, era estricta y controladora, lo que fomentó una atmósfera de frialdad emocional en la familia. Robert, como niño, sufrió de una falta de atención y cariño por parte de sus padres, lo que le afectó profundamente. Su padre, Leonard, era un hombre que dedicaba su vida al trabajo de la granja y poco o nada mostraba de afecto hacia sus hijos. A lo largo de su infancia, Robert pasó mucho tiempo en soledad, ya que no mantenía amistades cercanas y parecía no encajar en la escuela. Esta falta de interacción social lo convirtió en una persona reservada, y su vida social estaba limitada a los pocos vecinos que existían en la zona rural donde vivían. La granja de los Pickton era un lugar aislado, alejado de la civilización, lo que intensificó el sentimiento de desconexión de Robert del resto de la sociedad. A medida que Robert crecía, su comportamiento seguía siendo excéntrico y distante. Aunque no era un adolescente rebelde ni violento, su naturaleza introvertida lo llevó a no desarrollar habilidades sociales, lo que hizo aún más evidente su tendencia al aislamiento. Mientras su hermano David intentaba alejarse del entorno de la granja, Robert permaneció en ella, trabajando arduamente en las tareas relacionadas con el cuidado de los animales y el mantenimiento de la finca. Desde joven, Robert comenzó a mostrar un interés inusual por los animales. Se convirtió en una figura solitaria en la granja y pasaba mucho tiempo trabajando con los cerdos, lo que le permitió adquirir habilidades en el manejo del ganado. A medida que se desarrollaba, su interacción con los animales fue sustituyendo las interacciones humanas y comenzó a formar una relación más cercana con los cerdos y otros animales que con las personas. Este comportamiento extraño llamó la atención de quienes lo conocían, pero no fue suficiente para alertar a las autoridades o a la sociedad sobre su naturaleza peligrosa. Uno de los eventos más significativos durante su adolescencia fue un incidente relacionado con la muerte de un cerdo que él había criado. Su madre, Helen, mató al cerdo, y este acto causó un gran sufrimiento emocional en Robert. Para él, los animales representaban una conexión emocional, y el trato brusco y cruel hacia ellos solo reforzó su visión de un mundo en el que el sufrimiento era parte integral de la existencia. Aunque este evento pudo haber sido solo un acto de agresión hacia un animal, algunos expertos sugieren que pudo haber sido un indicio de los problemas psicológicos que más tarde se desarrollarían en Robert. Tras la muerte de su padre, Robert heredó la granja familiar. Aunque la propiedad no generaba grandes ingresos, Robert se aferró a ella creyendo que podía mantenerla a flote. Durante los años siguientes, las condiciones de vida en la granja empeoraron debido a la falta de recursos y la mala administración. Sin embargo, Robert continuó con la rutina diaria del campo,
aunque con una creciente inquietud que lo aislaba aún más de la sociedad. A lo largo de estos años, se sabe que Robert comenzó a interactuar con mujeres vulnerables, especialmente aquellas involucradas en la industria del entretenimiento para adultos, muchas de ellas en situaciones de pobreza, adicción o marginación social. Poco después, Robert comenzó a ser conocido en la ciudad de Vancouver por su capacidad para ofrecer ayuda a estas mujeres vulnerables. Les prometía trabajo, comida y refugio a cambio de su compañía. Muchas de estas mujeres, sin hogar o atrapadas en la pobreza, acudían a su granja en busca de una oportunidad. Sin embargo, este refugio pronto se convirtió en una trampa mortal. A medida que Robert Pickton comenzó a atraer a mujeres a su granja, se reportaron varias desapariciones en el área de Vancouver. Sin embargo, debido a que las víctimas eran en su mayoría mujeres de la calle, trabajadoras sexuales o personas con problemas de drogadicción, sus desapariciones fueron minimizadas por las autoridades y la sociedad. No fue hasta que comenzaron a acumularse las denuncias de desapariciones que la policía empezó a tomar el asunto en serio. Pickton sabía cómo manipular a las personas que lo rodeaban. Se mostró como un hombre amable y generoso, lo que hizo que las mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad confiaran en él. Durante años, las mujeres que llegaron a la granja de Pickton fueron sometidas a su control. A menudo les ofrecía un lugar donde quedarse o les daba trabajo en la granja. Sin embargo, detrás de su fachada de generosidad, se encontraba un asesino en serie que utilizaba su granja como su campo de caza. Una de las primeras víctimas conocidas fue Andrea Josbury, quien desapareció en 1998. Andrea era una mujer joven que había estado trabajando como prostituta en Vancouver. Fue vista por última vez en la calle, y su desaparición fue reportada, pero nunca investigada de manera adecuada. A lo largo de los años, otras mujeres desaparecieron, y la policía comenzó a notar patrones en las desapariciones, aunque los esfuerzos iniciales para resolver el caso fueron poco efectivos. Esto fue en parte debido a los prejuicios que existían en torno a las víctimas, muchas de las cuales eran consideradas desaparecidas sin importancia por las autoridades. En febrero de 2002, la policía obtuvo una orden de registro para la granja de Pickton, pero no fue en busca de evidencias de crímenes relacionados con desapariciones. La investigación inicial estaba centrada en la posibilidad de que Pickton estuviera involucrado en delitos relacionados con armas de fuego ilegales. Este registro, aunque no estaba directamente relacionado con las desapariciones, abrió una puerta que permitiría a los investigadores examinar la propiedad de manera más detallada. Durante el registro, la policía encontró una serie de objetos que parecían pertenecer a mujeres desaparecidas. Entre los hallazgos más inquietantes se encontraba ropa y efectos personales que no habían sido reportados anteriormente. Además, se encontraron rastros de sangre en varias áreas de la propiedad, lo que suscitó sospechas de que algo mucho más grave podría estar ocurriendo. Uno de los hallazgos más significativos fue la prenda de ropa que pertenecía a Mona Wilson, una mujer que había sido reportada como desaparecida. Este hallazgo vinculó directamente a Pickton con una víctima en particular, lo que permitió que la policía centrara más su atención en él como posible sospechoso. El descubrimiento de fragmentos humanos fue otro de los puntos cruciales que contribuyó a dar forma a la investigación. Durante el registro de la propiedad, la policía encontró restos humanos dispersos en varias áreas de la granja. Estos restos estaban en estado de descomposición, lo que dificultaba su identificación. Sin embargo, lo más perturbador fue el descubrimiento de fragmentos en una trituradora de carne, lo que sugería que las víctimas fueron sometidas a un proceso sistemático para desmembrarlas y eliminar cualquier evidencia que pudiera vincularlo con los crímenes. Además, los restos humanos encontrados fueron mezclados con carne de cerdo, lo que mostró un intento claro de ocultar la evidencia. La granja de Robert Pickton estaba situada en una zona rural alejada del centro de Vancouver, lo que le permitió operar sin llamar demasiado la atención durante un largo periodo de tiempo. La granja, además de ser un lugar de trabajo, también servía como un refugio donde Pickton invitaba a mujeres a participar en fiestas. Muchas de estas mujeres eran personas vulnerables, y Pickton aprovechaba esta vulnerabilidad para manipularlas y atraerlas a su propiedad con falsas promesas. Se descubrió que las fiestas en la granja a menudo tenían lugar en la casa de campo, un espacio alejado de la vista pública.
Se le ofrecían a las mujeres bebidas, drogas o dinero, lo que les daba una sensación de seguridad, sin saber que estaban siendo manipuladas. La violencia y el abuso, que inicialmente no eran evidentes, se manifestaban gradualmente, dejando a las víctimas atrapadas en un entorno sin salida. Las autoridades descubrieron que las mujeres eran atraídas a la granja con la promesa de trabajos fáciles o con incentivos como dinero o drogas. Una vez allí, Picton las sometía a situaciones peligrosas. Los investigadores también descubrieron que las mujeres que se acercaban a la granja, muchas de las cuales ya tenían antecedentes de adicción, caían en una especie de trampa que las mantenía aisladas de su entorno habitual. La manipulación y la explotación de las mujeres se convirtieron en una característica central de los crímenes cometidos por Picton. Con el tiempo, se estableció que Robert Picton había cometido estos crímenes durante un periodo de varios años. Aunque la policía inicialmente sospechaba que la cantidad de víctimas podía ser limitada, la evidencia recolectada en su propiedad indicaba que el número real de mujeres desaparecidas era mucho mayor. Estimaciones posteriores indicaron que Picton pudo haber matado al menos 49 mujeres, aunque algunos expertos sugieren que la cifra real podría haber sido aún más alta. Este alto número de víctimas convierte a Picton en uno de los criminales más notorios de la historia reciente de Canadá. Aunque algunas de las víctimas nunca fueron identificadas por completo debido a la destrucción de las pruebas, los restos encontrados en la granja y la evidencia reunida a lo largo de la investigación permitieron vincular a Picton con la desaparición de varias mujeres de Downtown Eastside. Esta zona, caracterizada por su pobreza y la marginalización de sus habitantes, fue el escenario de muchas de las desapariciones. La falta de atención por parte de las autoridades y la estigmatización de las mujeres que vivían allí como desaparecidas de manera natural contribuyó a que los crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. El juicio de Robert Picton comenzó en 2006 y fue un proceso largo y complicado. Aunque las pruebas en su contra eran abundantes, Picton nunca admitió ser culpable de los crímenes. La fiscalía presentó testimonios forenses que demostraban la relación entre los restos humanos encontrados en la granja y las mujeres desaparecidas. Picton fue finalmente condenado por el asesinato de 6 mujeres, aunque el juicio no logró esclarecer el número total de víctimas. Picton fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. A pesar de que fue condenado por 6 asesinatos, muchos expertos creen que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. La falta de pruebas concluyentes y la naturaleza de sus crímenes hicieron que el caso fuera uno de los más complejos en la historia de Canadá. El caso de Robert Picton es una de las historias más oscuras de la criminalidad en Canadá. No solo expuso la brutalidad de un asesino en serie, sino también la negligencia de las autoridades y la sociedad al no reconocer el valor de las vidas de las mujeres vulnerables. Las desapariciones de mujeres en la región de Vancouver fueron ignoradas por mucho tiempo, lo que permitió que Picton continuara su matanza durante años. Este caso es un recordatorio de la importancia de tratar con dignidad a todas las personas, independientemente de su situación social, económica o emocional. También resalta la necesidad de mejorar los sistemas de justicia y de garantizar que las desapariciones de mujeres sean tomadas con la seriedad que merecen. La historia de Robert Picton es un llamado a la reflexión sobre la vulnerabilidad de las mujeres marginadas y el papel que todos debemos jugar en su protección. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale like para más historias aterradoras. Nos vemos en el próximo.